identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Es la parte neurálgica de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si tuvieran alguna duda, me la hacen saber, porque tienen una evaluación al final de 17 preguntas. Y prestar mucha atención, pues, porque vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, ¿verdad? Ya que ustedes tienen que elaborar, actualizar su IPERCE luego, ¿no? Recordar que de la matriz IPERCE luego se desprenden otros documentos, como es el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, como es también tu matriz de EPP, tu matriz de capacitación. Muy bien, empezamos entonces. IPERCE significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Y debemos concientizarnos sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Mira lo que dice aquí. Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo. Los accidentes de trabajo causan más muertes, pues, que inclusive las pandemias e inclusive que las guerras, ¿verdad? Aproximadamente mueren 7.500 personas por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Y anualmente ocurren más Abner, no se te escucha. cuando está encerrado, sigue siendo un riesgo, pero ahora es bajo, ¿verdad? Entonces aquí vemos estos ejemplos. Muy bien, me pueden escuchar bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto, lo que les decía. Lo que me pide a mí la ley es evaluar si los riesgos en mi empresa son altos o son bajos, que lo vamos a ver más adelante cómo se hace esto, ¿verdad? Muy bien. La ley 29783, que es una ley transversal que aplica a todos los sectores económicos y que tú lo puedes ubicar aquí en las normas de la SUNAFIL, en el link que está abajo de esta diapositiva. Aquí puedes ubicar entonces todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. La ley más importante en seguridad y salud en el trabajo en el Perú, que fue dada en el año 2011, es la ley 29783. Y así también, pues, su reglamento, ¿no? El Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ambas, pues, la ley y el reglamento me hablan de que yo tengo que tener una matriz IPERCE. Acá vemos, es aplicable a todos los sectores económicos, la ley 29783, eso incluye fuerzas armadas, policiales, eso incluye al que te da recibos por honorarios, inclusive al practicante, ya contratas y terceros, ¿verdad? Entonces tú debes de tener una matriz IPERCE por puesto de trabajo. Y el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión. Y la parte y la columna vertebral de tu sistema de gestión siempre va a ser tu matriz IPERCE, ¿verdad? Entonces hay que recordar el basamento legal. En el artículo 32 del reglamento dice el empleador debe exhibir el IPER en un lugar visible. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Cuando viene la SUNAFIL nos pide que yo exhiba mi IPERCE en un lugar visible, ¿verdad? Así también el empleador debe actualizar el IPERCE en forma periódica, ¿verdad? Y pues el IPERCE debe actualizarse por lo menos una vez al año, ¿verdad? Entonces hay que recordar eso, por lo menos una vez al año. Y como dije, una vez que yo tengo elaborado mi IPERCE, puedo determinar qué capacitaciones necesito, qué EPP son los que yo debo de usar, cuál va a ser mi programa anual de seguridad y salud en el trabajo, entre otras actividades que se derivan, pues, del IPERCE. El objetivo de estar el día de hoy aquí en esta capacitación es entender los conceptos básicos del IPERCE, elegir y aplicar la mejor herramienta, la mejor metodología para evaluar riesgos y, por supuesto, aprender a identificar peligros potenciales e inminentes, evaluar los riesgos por acción y por exposición
Y lo más importante, establecer medidas de control. Medidas de control para que nuestros riesgos estén controlados y así tengamos un lugar de trabajo más seguro para nuestros colaboradores. El objetivo del IPC, ¿por qué es que tenemos una matriz IPC? Pues para prevenir, porque la ignorancia es muy atrevida, ¿verdad? Una persona que no sabe cuáles son sus peligros y cuáles son sus riesgos, tiene mucho más probabilidad de accidentarse. Entonces, por eso tenemos una matriz IPC, para que los colaboradores conozcan sus peligros y conozcan sus riesgos. Y así podamos determinar los CPP necesarios y específicos para cada puesto de trabajo. Y para planificar, pues, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También para prevenir enfermedades ocupacionales, para que sepamos cuáles son los agentes ocupacionales que están en mi lugar de trabajo. Y así prevenirlo mediante el uso de EPP o de otros controles y así evitar que los trabajadores se enfermen por dichos agentes ocupacionales. Y por supuesto, porque nadie quiere ser multado, ¿verdad? Las multas de la SUNAFIL van hasta 200 UIT, así que fácilmente podrían quebrar inclusive una organización, una MIPE o una pequeña o mediana empresa, ¿verdad? Es por eso que debemos evitar las multas de la SUNAFIL y cumplir con los requisitos legales. Cumplir, pues, haga como vemos con el artículo 57 de la ley, con el artículo 65 de la ley y con el artículo 30, 77 y 82 del reglamento de la ley que me hablan específicamente de la matriz IPC. Entre los documentos que me pide las normas legales, la ley 29783, me pide que yo tenga una política, que tenga objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, que tenga mi reglamento y también mi mapa de riesgo, mi programa anual y por supuesto mi IPC, que debe ser exhibido en un lugar visible y es auditable por la SUNAFIL. La SUNAFIL cuando viene a inspeccionarlos, mayormente lo primero que pide es el programa anual y tu IPC, ¿verdad? Porque esas son las partes neurálgicas de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Importancia de un IPC en las organizaciones, porque toda actividad conlleva un riesgo. Tú desde que te levantas en la mañana hasta que te acuestas, estás expuesto a riesgos. Es más, mientras estás durmiendo, allí también hay riesgos, ¿verdad? Entonces, toda actividad humana conlleva un riesgo y esto no escapa pues las actividades laborales, ¿verdad? Entonces nosotros al trabajar, al hacer ese proceso productivo tiene peligros y riesgos inherentes, ya que utilizamos máquinas, estamos en lugares en donde hay ciertos agentes que pueden ocasionar accidentes o enfermedades ocupacionales. Y es muy importante conocerlo. La ley me dice que yo debo identificar esos peligros, debo evaluar los riesgos y debo controlarlos, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí, para entender los diferentes conceptos que vamos a utilizar más adelante. Diferenciar claramente qué es un peligro, qué es un riesgo. Y por supuesto, aprender a implementar medidas de control para proporcionar a nuestros trabajadores un lugar más seguro. La matriz IPC, según el artículo 1 del decreto 00-2002-2020-TR, dice que debe ser actualizada periódicamente en un plazo de un año, sin exceder el plazo de un año. Debe ser por puesto de trabajo, así que si mi empresa tiene 100 puestos de trabajo, pues la SUNAFIL te va a pedir 100 matrices IPC. Debe ser con participación del personal competente, debe demostrar las competencias del personal que ha elaborado la matriz IPC, que tenga experiencia y que tenga las competencias, la educación necesaria como para hacer un IPC, ¿verdad? Y en consulta con los trabajadores, este IPC debe haber pasado, pues, debe haber pasado por una revisión en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué es IPC? Es una metodología. Grábate esto muy bien, subráyalo allí en tu mente, ¿verdad? Es una metodología que me permite a mí cumplir con la ley, con las 3 cosas que me pide a mí la ley. Es una metodología que me permite identificar, lo primero que me dice la ley, con detalle los peligros y riesgos.
valorarlos. Lo segundo que me dice la ley. Y lo tercero, determinar los controles necesarios de acuerdo a una jerarquía de controles. Aquí vemos una imagen bastante ilustrativa. El trabajador hace tareas, hace actividades, está imbuido en procesos de la empresa. Acá vemos una tarea y hay un peligro. La actividad que él hace es peligrosa. ¿Por dónde? Porque, como vemos allí, por el lugar en donde realiza la actividad, ¿verdad? Y existe un riesgo, ¿verdad? Existe un riesgo. Entonces aquí vemos una imagen bastante ilustrativa. Toda actividad o tarea laboral tiene un peligro y conlleva un riesgo, sin excepción, señores, ¿verdad? Muy bien, conceptos. Peligro es una situación o característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daño a las personas, a los equipos, procesos y al ambiente. ¿Qué me pide a mí la ley? Que yo identifique el peligro. Es un proceso mediante el cual yo reconozco que existe un peligro en el lugar de trabajo y defino sus características, ¿verdad? Y riesgo, grábate bien esto en tu mente, es una probabilidad. Desde que yo menciono la palabra probabilidad, entonces tú ya sabes que es un riesgo. El riesgo es una probabilidad de que este peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al medio ambiente. Y lo segundo que me pide a mí la ley es que yo evalúe este riesgo. Es un proceso de evaluar riesgos o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si ese riesgo es o no aceptable. Y medida de control es una acción. Aquí recuerda esta palabra, o acción. Una acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a una jerarquía de controles, ¿verdad? Entonces, visto estos conceptos, tú a lo mejor no los entiendes bien o son muy confusos, ¿verdad? Acá el ingeniero me dice peligro, riesgo, medida de control. La verdad que no me queda claro. Y para ello, pues, los ejemplos son muy ilustrativos. Recuerda que peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño. En cambio, el riesgo es una probabilidad. El peligro es algo tangible, ¿verdad? Es algo tangible. Casi siempre es tangible, pues porque puede que no lo sea, ¿verdad? Pero el riesgo es una probabilidad. Recuerda eso, es una probabilidad. Y para ello, pues, vamos a los ejemplos, ¿verdad? A ver, dime tú, o lo escribes allí en el chat. Ese cuchillo que usas en tu casa, tú usas un cuchillo en tu casa para cocinar, ¿ese es un peligro o es un riesgo? Viendo los conceptos que vemos aquí. A ver, los quiero escuchar o los quiero leer. El cuchillo, ¿es un peligro o es un riesgo? Ahí veo un comentario. Es un peligro, es un peligro. Claro, es un peligro porque un balón de gas no es una probabilidad, ¿verdad? No es una probabilidad. Entonces es una fuente, ¿verdad? O característica intrínseca. El balón de gas tiene una característica intrínseca, que es que contiene un material peligroso, ¿verdad? Como es el GLP. ¿Y cuál es el riesgo entonces? Entonces vemos que el balón de gas es un peligro. ¿Cuál sería el riesgo? Los leo. ¿Cuál sería el riesgo? Vamos. Cortes. Claro, el cuchillo, ¿verdad? El cuchillo. Sí, confundí, el cuchillo. Corte, exacto. Te puedes cortar pues con el cuchillo, ¿verdad? Es algo inherente que te puedas cortar. ¿Por qué? Porque la característica de un cuchillo es que es filoso, ¿verdad? En el caso de un balón de gas, el peligro es el balón de gas, el riesgo es que haya una explosión, que haya un incendio, que haya una fuga, ¿verdad? Entonces estos elementos que yo uso en mi casa son peligrosos, ¿verdad? Son peligrosos. Entonces en tu casa tú tienes allí dos peligros. En tu casa tú tienes un cuchillo y tienes un balón de gas. Y cumple con la definición. Tienen características intrínsecas de que son capaces de ocasionar daño, ¿verdad? El balón de gas y tu cuchillo son capaces de ocasionar daño.
Y el riesgo que podría pasar es la probabilidad. El balón de gas existe la probabilidad de que cause un incendio, una fuga, una explosión, etcétera, etcétera. Con el cuchillo existe la probabilidad de que te cortes, ¿verdad? Entonces así. Así también, si lo trasladamos a la empresa, así también en tu organización existen peligros también, ¿verdad? Y hay que reconocerlos, hay que reconocer que existen, hay que definir sus características y hay que evaluar cuáles son los riesgos, ¿verdad? En tu organización puede que haya máquinas, haya montacargas, que haya, por ejemplo, pisos desnivelados, que haya un ascensor que se puede dañar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pide a mí la ley? Que yo identifique el peligro, evalúe el riesgo. Y la medida de control es la acción que vamos a hacer para que este peligro esté controlado, no se materialice, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver más adelante. Entonces, peligro y riesgo no es igual. Y quiero que entiendas bien este concepto, ¿verdad? Peligro y riesgo no es igual. Acá vemos, el peligro es la bomba, ¿no es cierto? Acá vemos una bomba. Y el riesgo es la explosión, ¿verdad? El peligro es el veneno y el riesgo es la intoxicación, ¿verdad? Entonces acá vemos, el material caliente es el peligro, el riesgo es la quemadura, la máquina es el peligro, el riesgo es el atrapamiento, la electricidad es el peligro, el riesgo es la electrocución, el producto químico es el peligro, el riesgo es la intoxicación, el gas inflamable es el peligro, ¿verdad? El riesgo es la explosión, ¿verdad? O la intoxicación o lo que ocurrió allí en Villa El Salvador, ¿no? La deflagración, ¿cierto? Entonces aquí vemos, peligro y riesgo, vemos más claramente la diferencia. Si tuvieran alguna duda, me la hacen saber o todo queda bien con peligro y riesgo. Entonces, peligro es fuente, riesgo es la probabilidad. Recuerda eso, ¿verdad? Recuerda siempre eso. Acá vemos, mira, el peligro es el rayo, el riesgo es que te caiga ese rayo, ¿no? Acá vemos el peligro es el desnivel en el suelo, o el hueco, como solemos decirlo, ¿no? Pero es un desnivel en el suelo. El riesgo es que te caigas. Acá el peligro son las mandíbulas de ese animal, ¿verdad? Y el riesgo es que te agarre, pues la mano te la muerda, incluso te la puede arrancar, ¿verdad? Acá el peligro es la cabeza de Zidane, ¿no es cierto? La cabeza de Zidane es un peligro. El riesgo es pues que nos cabecee, ¿verdad? Entonces aquí vemos, la diferencia entre peligro y riesgo. Acá vemos, mira, varios peligros en el lugar de trabajo. Acá vemos una pesquera, utilizan cuchillos, elementos filosos. En una pesquera, ahí hay pescado que tiene como una carga microbiana, tienen con microbios, con virus, eso, ¿no? Entonces hay una carga microbiana, ¿verdad? Acá vemos, mira, una cámara en donde hay frío, eso es peligroso, ¿no? Y por supuesto, trabajar en alta mar es una actividad de riesgo según las normas peruanas, ¿verdad? La pesquería está considerada una actividad de alto riesgo, pues porque en mar puede haber una tormenta, puede hundirse el barco, entonces es peligroso, ¿verdad? ¿Cómo yo identifico el peligro? Muy importante. La ley a mí me pide que yo identifique el peligro. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo tengo que hacer haciéndome las preguntas correctas, conociendo bien el proceso. ¿En qué sector yo estoy? ¿Estoy en el sector eléctrico? ¿Soy minería? ¿Soy industria? ¿Soy producción? A lo mejor soy turismo. ¿En qué sector estoy yo? ¿Ustedes lo tienen claro eso? ¿En qué sector están? Porque por allí hay que empezar, ¿verdad? Y hacerme las preguntas correctas. ¿Qué es exactamente lo que yo hago? Que yo soy una textilera, a lo mejor hago turismo, soy una pesquera, hago minería. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cuáles son mis actividades? ¿Verdad? Por allí debo empezar. ¿Qué materiales yo uso? Yo uso gasolina, uso explosivos, uso thinner. ¿Qué materiales uso? ¿Qué equipo y herramientas uso? Uso vehículos, uso montacargas, a lo mejor uso grúas, o a lo mejor no uso ningún equipo o herramienta salvo los de oficina, ¿verdad?
¿Cuándo realizo el trabajo? Lo realizo de noche, de día. Entonces esto también tengo que preguntar. ¿Y cómo afecta la actividad a las personas, equipos, materiales o al ambiente? Dice el personal que dispongo es el idóneo y en cantidad necesaria. Es decir, mi personal es competente. Si es un electricista, no voy a poner al cocinero a trabajar de electricista, ¿verdad? Si tengo que trabajar, por ejemplo, en un poste de luz, no lo voy a llamar a, por ejemplo, al contador, ¿no? El contador no lo voy a poner ahí a trabajar en un poste de luz. O por ejemplo, lo voy a mandar, qué sé yo, a instalar gas, ¿no? Allí en la calle, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el personal que dispongo es el idóneo y en la cantidad necesaria. Entonces, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que conocer muy bien mi proceso y para eso me ayuda muy bien hacer un mapeo de mis procesos. Y sobre todo, centrarme allí en la penúltima pregunta que ustedes ven en esta lámina, ¿verdad? Tengo que centrarme en las personas, en los equipos, el material y el medio ambiente, porque los peligros están allí, pues señores, ¿verdad? Según los especialistas, los peligros están allí. En las personas son peligrosas. Las personas cometen actos inseguros, ¿verdad? ¿Cómo vienen a trabajar las personas el día lunes? ¿Cómo vienen a trabajar? Resaqueados, ¿verdad? Tú le dices a una persona, no metas la mano en la máquina. ¿Qué hace la persona? Lo primero que hace es meter la mano en la máquina. Tú le dices a la persona, usa tu EPP. ¿Y qué hacen las personas? No lo usan. Tú le dices a un trabajador que está trabajando en un andamio, ánclate para que si te caigas puedas sostenerte. ¿Y qué hace el trabajador? No se ancla, ¿verdad? Entonces las personas son peligrosas porque cometen actos inseguros. Un acto inseguro son aquellos actos de los trabajadores que incumplen las normas de seguridad y eso posibilita el accidente, ¿verdad? Los equipos que yo uso, ¿verdad? Si yo uso un vehículo es peligroso. Si yo uso una grúa, un montacarga, entonces el equipo es peligroso. Si yo uso, por ejemplo, una máquina que tiene aspas, un ventilador, esos son peligrosos, ¿verdad? Los materiales, por supuesto, los materiales que tú usas son peligrosos porque tienen características que lo hacen peligroso, como que son inflamables, explosivos, combustibles, son carcinógenos, algunos son irritantes, entonces los materiales son peligrosos. Y el medio ambiente, pues, el medio ambiente puede haber ruido, puede haber iluminación deficiente, puede haber gases, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde encuentro yo los peligros en mi organización? En las personas, en los equipos, en los materiales y en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces recuerda eso. Y los peligros, señores, están divididos en familias. Los peligros están divididos en familias, ¿verdad? Recuerda eso. Existen los peligros químicos, como vemos allí, que pueden ser líquidos, vapores, gases, solventes. Acá vemos, por ejemplo, ahí tú ves unos ventiladores, eso es un condensador. Allí puede haber, por ejemplo, amoníaco, ¿verdad? Amoníaco, fuga de amoníaco, ¿no? Entonces aquí pueden estar presentes. Algunos de ellos son, son tangibles, otros no. Los gases puede que no los percibamos, ¿no? Entonces, peligros químicos. Después están los peligros físicos. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, la vibración, el ruido, la temperatura, la ventilación, la humedad, las radiaciones que pueden estar presentes en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos los peligros físicos, como vemos allí. Y los peligros físicos, acá también tenemos, por ejemplo, temperaturas altas, temperaturas bajas, que también podría ser. Por ejemplo, en agricultura, tú trabajas en agricultura, trabajas en campo, hay un peligro de la temperatura alta, esos trabajadores que están expuestos a la radiación solar. Acá en este caso, están expuestos a temperatura baja porque trabajan en campo. Peligros locativos, que son aquellos que tienen que ver con instalaciones, con las instalaciones, como por ejemplo que en mi instalación circulen vehículos como montacargas, que hayan escaleras deficientes, sin barandas, que no haya salidas de emergencia, techos deficientes, almacenamiento inadecuado, falta de orden, aseo y limpieza, ¿verdad? Entonces,
de acuerdo a las instalaciones, ¿no? Acá vemos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con instalación. Falta de iluminación, de señalización, falta de orden y limpieza, todo lo que tenga que ver con instalación. Peligros biológicos también, ¿verdad? Tenemos peligros biológicos, que son aquellos que tienen que ver con hongos, virus, mohos, plagas, roedores, insectos, parásitos, víboras, serpientes. Por ejemplo, si trabajas en la selva, estás expuesto a la mordedura de una víbora o de una serpiente, ¿verdad? Y por supuesto, estamos expuestos todos al contagio con lo que tiene que ver pues con el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, ¿verdad? Entonces, peligros biológicos. Y también está pues, el agua, gusanos helmintos, bacterias de cólera, virus del SIDA, mohos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? También estamos expuestos a peligros biológicos, ¿no? Y los ergonómicos, que son todos aquellos que tienen que ver pues con aquello que causa daño a nuestro sistema osteomuscular. Nosotros tenemos un cuerpo en donde tenemos articulaciones, músculos, tendones, huesos, y que pueden ser dañados a corto o a largo plazo por las condiciones en las que trabajamos, porque muchos de nosotros trabajamos sentados todo el día, parados todo el día, manipulando carga, traccionando carga, empujando carga, cargando sacos, o cargando cajas, bidones, cilindros, manipulando peso más de 2 horas. Y entonces todo esto con el tiempo puede causar lesiones en mi sistema osteomuscular, como vemos allí en la figura. Los movimientos repetitivos también, usar un taladro, por ejemplo, que causa mucha vibración, también tiene que ver con ergonomía. Pero más que todo, trabajar parado y trabajar sentado todo el día afecta con el tiempo mi sistema osteomuscular, porque el ser humano pues tiene un sistema, tiene un cuerpo que está hecho pues para moverse, ¿verdad? Para moverse. Muy bien, acá vemos peligros ergonómicos, ¿no es cierto? Cargar peso, acá vemos manipular carga, mira, cargar peso, estar trabajando frente a una computadora, son peligros ergonómicos que muchas veces solemos pasarlos por alto, ¿verdad? Peligros mecánicos también, ¿no? Uso de cuchillos, uso de herramientas, uso de acá de apiladores, de montacargas. También entonces estamos expuestos a peligros mecánicos o también máquinas que pueden atricionar o atrapar nuestras manos o cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Peligros eléctricos también. Vivimos en una era moderna en donde todo, pues, entonces, lo que mueve al mundo es la electricidad, la energía, ¿verdad? Entonces usamos máquinas, equipos, herramientas que usan electricidad, ¿no? Acá vemos, ¿no? Hacemos uso de tableros eléctricos, máquinas, y muchas veces abusamos, pues, de los cableados, mal cableado, utilizamos extensiones en mal estado, ¿no? O máquinas de poder sin los aislamientos adecuados. Entonces, peligros eléctricos. Y peligro psicosocial, que es algo que ha cobrado relevancia dado la pandemia, y en donde no se suele hablar mucho de esto, pero la pandemia no solo nos ha matado por el virus en sí mismo, sino también por depresión, porque la gente se refugia en el alcohol y ha habido muchos suicidios, ¿verdad? Entonces, peligros psicosociales, que son aquellas condiciones de trabajo en donde causan en nosotros miedo, ansiedad, depresión, estrés, y entonces esto causa un daño a la larga en mi sistema nervioso y también en mi organismo, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la SUNAFIL está haciendo ahora mucha incidencia en esto. Debido a la pandemia, está revisando si tú tienes un plan de salud mental conforme lo dice la normativa nacional, ¿verdad? Que hay que tener un plan de salud mental debido a esta pandemia. Y aún antes de la pandemia también lo decía, ¿verdad? Pero ahora se hace más énfasis en ello debido a la actual situación de pandemia que estamos viviendo. Acá vemos, ¿no? Acá vemos peligros psicosociales como el sobrecarga de trabajo, acoso sexual,
estrés laboral, hostigamiento, síndrome del burnout, entre otros, ¿verdad? Entonces esto también hay que identificarlo en nuestra matriz de I/C, ¿verdad? Muy bien, y vamos pues con el taller 1. A ver acá si alguien me puede decir qué peligros ve allí. ¿Qué peligros vemos allí, señores? A ver, escríbanlo si son tímidos. Pueden escribirlo en el chat. Vamos, señores, practiquemos. ¿Solo uno? Dice falta de señalización. Sí, hay falta de señalización porque ahí vemos un vidrio totalmente transparente. Por eso es que no hacerlo en equipo es. Porque, mira, nosotros tenemos muchos puntos ciegos. Vas a hacerlo en equipo. ¿Otro peligro más? En el chat nos dicen cables expuestos, excesivo aforo, pisos resbalosos. Sí, también excesivo aforo con el tema de la pandemia. La distancia es 1.5 metros. ¿Qué otro ven? Ahí veo un señor que está agachándose para manipular carga. Peligro ergonómico. Veo también una persona que carga una caja y no está viendo, ¿no? La caja obstaculiza su vista. Veo, ¿qué otra cosa veo más? Falta de orden y limpieza, conexiones eléctricas en mal estado, ergonómico, están comiendo allí en el lugar de trabajo. No se debería comer en el lugar de trabajo salvo los horarios establecidos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí Moisés, Abner, Moisés está levantando la manito. A ver, Moisés, coméntanos. Sí, Moisés, actos inseguros. La escalera sin baranda, exacto, hay una escalera sin baranda. Exacto, y ahí hay un pequeño amago o conato de incendio, no sé si lo vieron. En la parte de en medio, hay un amago o conato de incendio, ¿verdad? ¿Quién vio el robo? ¿Quién vio el hurto, robo que está pasando ahí? ¿Alguien lo vio o no? Como verás, para identificar peligros hay que, sí, carga laboral también. Para identificar peligros hay que ser muy observador, ¿verdad? Y esta es una habilidad que debemos desarrollar y elaborar el I/C nos ayuda a desarrollar esta capacidad de observar, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, la mayoría, todos miramos, pero muy pocos observamos. Es por eso que para hacer la matriz I/C hay que hacerlo en equipo. No está bien que el I/C lo haga una sola persona. Muy bien, continuamos entonces, ¿verdad? Continuamos. Muy bien. Acá vemos. Acá vemos. Entonces, mira, acá vemos piso mojado, piso húmedo. Acá vemos el vidrio que no se ha señalizado. Las instalaciones eléctricas, el gabinete. Acá, acto inseguro. Papeles en el suelo. Psicosocial, el amago con acto de incendio. Otra vez no se ha señalizado allí esa puerta de vidrio, entre otros, ¿verdad? Muy bien. Allí vemos varios peligros, ¿no es cierto? Que hay que identificar. Muy bien, muy bien. Ergonómicos también, ¿no? Ergonómicos, psicosociales. Acá, manipulando carga de manera incorrecta, ¿verdad? Muy bien. Y ahora ya hemos identificado el peligro. Hay que tener en cuenta, y esto quiero que lo tengas muy en claro, el riesgo tiene dos dimensiones. El riesgo es como una hoja de papel. La hoja de papel tiene un largo y tiene un ancho. Así también el riesgo tiene dos dimensiones. Recuerda eso, es como una hoja de papel, ¿verdad? Ya hemos visto una, que es el evento o probabilidad, ¿verdad? O también llamada exposición, ¿cierto? Y la otra es la consecuencia. Dijimos que el riesgo es probabilidad, pero también el riesgo es consecuencia.
Recuerda eso. Ya hemos visto la probabilidad, que también se le llama evento o exposición, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría pasar? Y la otra dimensión del riesgo es la consecuencia. Una vez que pasa, ¿cuál es la consecuencia? ¿Verdad? Acá vemos, peligro es el ruido. El evento o la probabilidad es que yo esté expuesto al ruido. Y la consecuencia es que eso va a causar en mi organismo una hipoacusia inducida por el ruido. Acá vemos el trabajador que usa un martillo neumático. El peligro es el martillo en sí mismo, ¿verdad? La vibración, ¿no es cierto? Y el riesgo es el evento, que el cuerpo de este trabajador va a estar expuesto a la vibración. Y esta vibración le va a causar un daño. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Enfermedades osteomusculares. Específicamente se van a dañar prematuramente sus articulaciones, ¿verdad? Si tuvieran alguna duda, me la hacen saber. El peligro es una máquina sin guarda. El riesgo es que yo sea atrapado por esa máquina. Y la consecuencia va a ser, por ejemplo, una amputación de dedos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Acá vemos un esmeril, ¿no? Un esmeril de banco. Entonces aquí el peligro, ¿cuál es? El peligro es el esmeril de banco. La pieza metálica esmerilal también puede ser peligrosa. El cable eléctrico suspendido sobre la cabeza también puede ser peligroso. Las instalaciones eléctricas son antiguas, mira, también pueden ser son peligrosas, ¿verdad? Entonces esto, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál es el riesgo? Y el riesgo tiene el evento, probabilidad y la consecuencia. Mira, acá ya está más detallado. El riesgo es el atrapamiento y la consecuencia es corte en los dedos o amputación. El riesgo es la proyección de esquirlas a la vista del trabajador. La consecuencia son las lesiones en la vista. El riesgo es el contacto eléctrico por las malas instalaciones eléctricas. Y la consecuencia va a ser la quemadura por choque eléctrico. Entonces, como tú puedes ver aquí, el riesgo tiene dos dimensiones. Es el evento, la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Y acá vemos más ejemplos. El peligro es el montacarga en movimiento, ¿verdad? El montacarga en movimiento. También la carga suspendida en movimiento es un peligro, ¿verdad? Como tú puedes ver allí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el riesgo? Que ya hemos dicho tiene dos dimensiones, ¿verdad? El riesgo es atropellamiento y la consecuencia son fracturas o muertes. El riesgo es la colisión con estructuras u otros equipos para mover cargas, ¿verdad? Colisiona este elemento móvil y va a ocasionar pérdidas materiales. El riesgo es la caída de la carga suspendida. Y el riesgo es, la consecuencia es el aplastamiento o muerte, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplos de peligro y riesgo en sus dos dimensiones, el evento peligroso y la consecuencia, ¿verdad? Entonces, recuerda eso. Muy bien. Dicho esto, estando más claro que el riesgo tiene dos dimensiones, a mí me pide la ley que yo evalúe ese riesgo. Y para ello tengo que hacer referencia a la resolución ministerial 050-2013-TR, formatos referenciales, en donde me da a mí tres métodos para mi matriz y per se. Me da tres métodos, ¿verdad? El tercero es muy usado en minería y el segundo es el más usado en la industria, ¿verdad? Entonces me da tres métodos a mí para determinar mi per se, ¿no es cierto? Y me dice que todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación debe ser registrado en una matriz. No es suficiente que yo lo haya hecho así verbalmente, no, sino que tengo que colocarlo en una matriz y esto es auditable, ¿verdad? Puede usarse cualquier matriz siempre que se indique el método a usar, ¿verdad? Puede utilizar otro método. Cualquier matriz debe contar con ciertas partes básicas. Acá vemos, ¿no? Lo mínimo que debe de tener mi matriz es la tarea, el peligro, el riesgo derivado, método de valoración y la medida de control. Por ahí alguien levantó la mano. A ver si lo puede escribir su duda o consulta. Sí, profesor, disculpe. Buenas, una consulta.
dentro de la identificación de peligros para la posterior evaluación de riesgo, usted indicó de que se hacía a partir del puesto de trabajo y se tienen que mapear todas las actividades, sean laborales o no laborales, en la cual está inmerso el trabajador dentro del espacio laboral. Por ejemplo, un traslado del trabajador de su puesto de trabajo al baño, o del puesto de trabajo, o del baño, o del vestuario a la puerta de salida. También se tiene que considerar en el IPER para evaluar los posibles peligros y riesgos que puedan haber, o Por solamente en supuesto, temas laborales. laborales, pero eso que tú dices también son laborales, porque yo podría ir al baño y se me cruza un montacarga, o yo podría ir al baño y hay un hueco ahí en tu instalación, me voy a caer. O yo podría, qué sé yo, trasladarme en cualquier área y justo el área donde yo paso, ahí están soldando. Entonces estamos hablando de allí, de agentes que están en el medio ambiente. O yo podría ir al baño y adquirir una enfermedad porque la empresa no limpia los baños, ¿verdad? Recuerda que los sitios más contaminados del mundo son la pantalla de tu celular, los baños y las perillas de las puertas. Ahí es donde se transmiten las enfermedades. Entonces, son laborales también. Cuando hablamos de no laborales, es por ejemplo que yo, por ejemplo, no laborales, que yo me lastime en mi casa o que me lastime en la combi, ¿no? Estoy en la combi, eso ya no es laboral, ¿no? Los traslados no son considerados aquí, ¿no? Entonces eso. Pero los traslados sí son considerados laborales, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todo lo que ocurre dentro de tu instalación ya es laboral. Ajá, hay que tener en cuenta eso. La ley 29783 dice que desde que cruza el umbral, el trabajador, todo lo que le acontezca adentro de tu instalación es responsabilidad del empleador. No lo digo yo, lo dice la ley 29783. ¿Sí? Claro, entonces. Correcto, listo, gracias. Sí, sí, si no lo está claro, me lo hacen saber. ¿Ok? Sí, muy bien. Ahora continuamos. Pasos para desarrollar el IPRC, mapear pues nuestros procesos. Hay que conocer en qué área actividad económica estamos. Somos minería, construcción, qué hacemos, ¿no? Hay que conocer exactamente qué hacemos. Por eso a la hora de elaborar el IPRC, muy importante la experiencia. Determino los peligros y determino los riesgos. ¿Cuáles son los peligros y riesgos, verdad? Estimo mi nivel de riesgo. Si mi riesgo es alto, es bajo, es tolerable, no tolerable. Valoro ese riesgo, le asigno un valor, ¿verdad? Muy importante, tengo que asignarle un valor. Esto es como cuando yo voy a una fiesta y me dicen, oye, ¿cómo estuvo esa fiesta? Del 1 al 10. ¿Qué estoy haciendo allí? Yo estoy valorando algo, ¿verdad? Pero igual, no tengo que valorar ese riesgo. Es bajo, es medio, es alto. Y lo más importante, establezco medidas de control. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acción voy a hacer para que ese peligro no se materialice, para que ese riesgo esté totalmente controlado, ¿verdad? Entonces, estos son los pasos. Aquí vemos matrices tipo, ¿no? Este es el método número 2 que aparece en la resolución ministerial 050-2013-TR, ¿no? Me da a mí este método, ¿no? Y acá, como vemos, aparece qué proceso hago, qué actividad, cuál es la tarea. Y cada tarea tiene un peligro, tiene un riesgo y una consecuencia, ¿no? Acá dijimos, el riesgo tiene dos dimensiones, ¿no? Consecuencia, el otro es la probabilidad, ¿no? Acá le he puesto riesgo, la normativa peruana. Y establezco la probabilidad en base a 4 columnas, ¿no? Acá vemos 4 columnas que le asigno un valor, sumo estas 4 columnas en la quinta, y luego esta quinta la multiplico por la sexta, que también le asigno un valor, ¿verdad? Le asigno un valor, ¿no es cierto? Y obtengo mi riesgo, ¿no? La columna entonces que está aquí, probabilidad por severidad, es el riesgo, ¿no? Entonces, y aquí me sale si es tolerable, no tolerable, moderado, acorde al número que me sale, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Sumo 4 columnas en la quinta, asigno la severidad, multiplico estas 2 columnas, la quinta por la sexta, y me da el valor de la séptima,
que vendría a ser mi probabilidad por severidad, ¿verdad? Y allí estoy ya calculando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, profe, profesor, disculpe, una consulta. Estaba coordinando en interno y no sé qué le parece luego, en algún momento que usted nos indique, podamos nosotros compartirle los hiper que tenemos desarrollados de manera como que el coordinador, nuestro coordinador lo explica así rápidamente y usted nos lo valida y de pasada que están todos los miembros del comité que también ya conocen de este hiper, también dan sus opiniones. Claro, lo podemos hacer al final. Ya, excelente, usted Igual, nos avisa. sí, igual yo ahorita voy a abrir una matriz per se y ustedes la van a hacer. La Ya, finalidad es que excelente, ustedes lo hagan, ¿verdad? excelente. Muy bien. Entonces ustedes conocen ya más o menos este método, ¿no? Que sale aquí, que es el método 2, es uno de los más usados. Riesgo, consecuencia, y se determina la medida de control. Acá lo que les decía, ¿no? Se suman estas columnas en la quinta y luego ya se multiplica la quinta por la sexta y me sale el riesgo, ¿verdad? Y yo determino en base a esto si es tolerable o no, ¿verdad? Y luego establezco medidas de control, que son las acciones que yo voy a hacer para que este riesgo esté controlado, ¿verdad? Y establezco fechas de cuándo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y ahora sí, ¿de dónde salen estas columnas? Acá lo vemos, ¿no? La primera columna es el índice de exposición, que es en base a cuántas personas trabajan en esa tarea. Mientras más personas trabajan, el índice va a ser mayor. Si trabajan, por ejemplo, 1 a 3 personas, le asigno un valor de 1 a la primera columna. Si es de 4 a 8, le asigno un valor de 2 a esa columna. Y si es mayor de 15, ya le asigno un valor de 4. La segunda columna es de 2. Si el personal está entrenado, no identifica ni controla el peligro, 3. Y si el personal no está entrenado, 4. Y el índice de frecuencias es una actividad que, por ejemplo, realizo una vez al año o esporádicamente, le asigno un valor de 1. Si lo hago una vez al mes, por ejemplo, un valor de 2. Si lo hago eventualmente una vez a la semana, un valor de 3. Pero si ya es una actividad que hago diario, le asigno un valor de 4, porque esta es más probable, pues, por la asiduidad de la continuidad de esta actividad, ¿verdad? Y el valor de la severidad lo hallo en base a esta tabla de aquí, ¿no? Acá vemos, ¿verdad? Si es una, donde la consecuencia va a ser leve, una lesión leve, le asigno un valor 1. Si es moderado o una lesión con incapacidad temporal, 2. Si ya es grave, una lesión con incapacidad permanente, le asigno un valor de 3. Y 4 si ya puede ser mortal. Y luego que hallo esto de aquí, que hallo el índice de probabilidad de las columnas de acá, y hallo el índice de severidad, lo multiplico y esto lo voy a llevar a esta tabla de aquí, ¿no? Lo multiplico, si el valor está entre 32, 36, 32, va a ser moderado, amarillo. Si ya es de 48 para arriba, ya es alto, ¿verdad? Si ya está en la zona verde, es tolerable. Si está en la zona azul, que es por ejemplo 4, es algo insignificante, ¿verdad? Y acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es de una empresa grande, ¿no? Acá vemos, mira cómo ellos lo han hecho, ¿no? Acá, en las 4 columnas han puesto 1, 2, 2, 2, 3. Eso sumado me sale 8, ¿verdad? 8, ¿no es cierto? El índice de severidad le han puesto 1. Entonces, 8 por 1, 8. Y esto le ha salido
bajo, ¿verdad? Entonces aquí vemos, acá igual, el riesgo de contacto de la vista con sustancias dañinas, le ha salido la columna 1, 1, 2, 3, ha sumado 7, índice de severidad es 2, 7 por 2, 14. Y entonces esto es moderado si yo me voy a la columna de acá, ¿verdad? Si yo me voy al 4, ¿no es cierto? Entonces es moderado, como vemos aquí, ¿cierto? Entonces es moderado. A ver, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a practicar para que los conceptos queden más arraigados. Pueden ver mi Excel que se está abriendo. Voy a borrar todo esto. Y vamos a practicar, pues, señores. Muy bien. A ver, una actividad que ustedes hagan y un peligro. A ver, escríbanlo, si no, sus audios. Una actividad que ustedes hagan. O un peligro. A ver, vamos. Vamos a hacerlo nosotros. A ver, no sean tímidos. Vamos. A ver, lo leo aquí. Fileteo. Fileteo una pota. Muy bien, filetear. Filetear pota. Es una actividad rutinaria, entiendo. Es algo que siempre hace. ¿Qué peligro hay allí? ¿Qué peligro hay allí? El cuchillo, ¿verdad? Cuchillo. Uso de cuchillo. ¿Qué tipo de peligro es este? Mecánico, ¿verdad? Es mecánico. Hay un elemento filoso. Riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo allí? Corte, ¿verdad? Corte. ¿Cuál va a ser cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Laceraciones. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más le puede ocurrir a ese trabajador? Puede sangrarse, ¿verdad? ¿Cierto? Pérdida de sangre. ¿Qué más le puede ocurrir? ¿Sí? Laceraciones. ¿Puede perder un dedo? ¿O no? Exacto. Sangrado. Puede perder un dedo también, ¿no? Amputación de dedos. ¿Verdad? Muy bien. Requisito legal, la ley 29783, y podrían poner otras ustedes, ¿verdad? Muy bien. ¿Controles existentes? ¿Hay algún control allí? Modifica la ley Abner 29. ¿Hay algún control ahí? Vamos a suponer que no hay controles, ¿ya? Muy bien. ¿Cuántas personas realizan esta actividad? A ver, díganme ustedes. Yo no sé su proceso. ¿Cuántas personas realizan esta actividad? Igual aquí están los criterios. ¿Cuántas personas realizan esa actividad? 20, más de 15. Ya, entonces voy, más de 12. Voy, es un 4. Procedimiento, ¿hay procedimientos o no? ¿Hay procedimientos o no?
Ya, supongamos que no hay procedimientos. Entonces le pongo 3. ¿Están capacitados o no? ¿Están capacitados? ¿Están entrenados? ¿Parcialmente entrenados? ¿Sí? ¿Es que dice? Sí, ya, suponiendo así están entrenados, le pongo 1. ¿Verdad? Le pongo 1. Acá es 3, esta es una matriz de 3. Vimos en el ejemplo anterior una matriz de 4. Tú puedes hacer la matriz como más te guste. Tú puedes hacer una matriz de 4 por 4, puedes hacer una matriz de 3 por 3. Entonces es libre, ¿verdad? Eso, ¿no? Aunque se recomienda yo recomiendo una matriz de 4 por 4, ¿no? Pero también puedes hacer una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Como ves aquí, acá hay un listado de peligros, algunos peligros ya tipo, y entonces puedes hacer esto, ¿verdad? Esta es una matriz de 3 por 3, ¿verdad? Podrías hacerle una de 4 por 4, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ya acá pusimos, el personal está entrenado de Zoom. Y es algo que siempre hace, ¿verdad? Entiendo por qué es una pesquera, entonces es algo que siempre hace. Entonces le vamos a poner 3. Le vamos a poner 3. Porque es una actividad. Profesor, disculpe, una consulta. La ¿Sí? matriz indicó que puede ser 3 por 3 o 4 por 4. Exacto. ¿La normativa indica algo al respecto o es a criterio del usuario? No, son formatos referenciales, ¿verdad? Referenciales. Tú puedes hacerlo incluso puedes hacerlo de 5 por 5 si tú quieres. Hasta de 6 por 6. Son Correcto. referenciales. Pero lo mínimo que debe de contener es lo que aparecía acá, ¿no? Lo que te decía, ¿no? La tarea, lo mínimo que debe aparecer es esto. Esto, ¿no? La actividad, la tarea, el peligro, el riesgo, la consecuencia, ¿verdad? Y tu método, pues aquí aparece tu método, ¿no? ¿Verdad? Que puede ser de 3 por 3, 4 por 4, ¿no? Como tú quieras. Pero debe aparecer mínimo esto, ¿verdad? Ya después tú le agregas más, le agregas, ya lo adornas como tú quieres, pero mínimo debe tener eso, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿verdad? Inclusive si tú dices, no, pero 4 columnas, yo le puedo poner 3 nada más, lo puedes hacer, ¿no? Inclusive lo puedes hacer, ¿verdad? No, mi pregunta iba por el cuadrito que nos está mostrando donde valida las cantidades. La lámina 47, correcto. Esta lámina Acá, por ejemplo, es 47, la 4 por tabla 4. 1, Sí, acá es 4 por 4. y Ajá. Y en el Excel es 3 por 3. Sí, correcto. Entonces la pregunta era, ¿puedo usar o el 4 por 4 o el 3 por 4? O sea, cualquiera de los dos. exacto. Puedes utilizarlo, sí. Inclusive puedes usar un 4 por 3 o un 3 por 4. Tú puedes establecer tus criterios en base a tu expertise, en base a tu realidad. Pero Sunafil siempre no me puede observar, no es punto de observación por parte de Sunafil si que hago uno de 3 por 3 o hago de 4 por 3 o de 4 por 4. tú escoges el método. Claro, Exacto. el método es el 2, correcto. La normativa dice método 2. Claro, pero son Pero referenciales, el método recuerda. 2, cuando entro a evaluar mis índices de probabilidad, esta matriz tiene que ser de 4 por 4 o puede ser de 3 por 4. Claro, tú podrías modificarlo. Inclusive Ah, puedo modificarlo. puedes inclusive ser Ya, más exigente que la ley. correcto. Queda claro, Ujú. gracias. Sí, exacto. Muy bien. Entonces seguimos. Ya, y aquí hemos visto que es 3, 3, 1, 3. Si yo lo sumo, me daría un 10, ¿verdad? Índice de severidad, si se corta, vamos a la tabla. ¿Qué sería en la severidad? Lesión sin incapacidad, disconfort, o sería 2, lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible.
o sería 3, lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pondrían allí ustedes? ¿Qué le pongo allí? 1, 2 o 3. ¿Sí? Se podría apuntar un dedo, ¿no? Eso ya es permanente, ¿verdad? Yo le pondría un 3. ¿Sí? Pongámosle un 3. Y si lo multiplico me va a dar 30, ¿verdad? 30. Y me voy a criterio de evaluación. 30, ¿dónde está? Significativo, ¿verdad? ¿Cierto? Es algo intolerable. No puede trabajar bajo estas condiciones este trabajador, ¿verdad? Por acá lo vemos, ¿no? 4 trivial, de 5 a 8, de 9 a 16, moderado, de 17 a 24, significativo, importante, y arriba de 25 ya es intolerable, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me voy acá, esto es algo intolerable. Tengo que hacer algo para que esto baje. ¿Qué harían ustedes? Ustedes son los ingenieros de seguridad. ¿Qué harían ustedes para bajar este riesgo que es demasiado alto? A ver, los escucho. Podríamos, hay unos guantes de mallas que son especiales para trabajar con, en este caso con cuchillos, ¿no? Para minimizar algún daño probable. Exacto, usar EPP, ¿verdad? Yo podría hacer eso, usar EPP, guantes de malla, ¿verdad? Entonces, tengo que jerarquizarlo, uso de EPP, guantes de malla. ¿Qué otra cosa haría? ¿Qué otra cosa haría? Capacitación para el personal que hace uso de Exacto, cuchillos. ¿verdad? Eso es un control administrativo, ¿verdad? Control administrativo. Administrativo, ¿verdad? Capacitación. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? ¿Nada más? ¿Ah? ¿Nada más? Los cuchillos, por ejemplo, mantenimiento. También, ¿verdad? Mantenimiento y recambio de cuchillos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser? Ahí en el chat te han puesto contratar personal idóneo para el puesto. Exacto, ¿verdad? Exacto. Personal idóneo, ¿no? Que ya que venga con experiencia. Podría poner allí eso, ¿no es cierto? Experiencia. Podría, qué sé yo, experiencia de 2 años o 1 año ya, ¿no? ¿Verdad? Podría ser, ¿verdad? No voy a poner a un neófito. Procedimiento también, ¿verdad? Procedimiento. Es administrativo también, ¿verdad? Procedimiento. ¿Y podría poner rotación de personal? ¿Ustedes qué dicen? El personal se cansa. Y ya cansado va a tener más probabilidad de accidentarse. ¿Podría rotarlos? ¿Ustedes qué me dicen? No es recomendable derrotarlos, ya que tienen que especializarse en esa área para evitar accidentes. Claro, pero vamos al hecho de que podrían cansarse. Y entonces disminuye su capacidad de atención. Desde ese punto de vista, sí, tendríamos que, digamos, Por rotarlo. ejemplo, trasladarlo a otro puesto y luego, qué sé yo, después de 4 horas vuelve.
Podría ser. Vamos a poner lo que podría ser, ¿no? Sí, porque recuerden que el ser humano después de 2, 3 horas se cansa, ¿no? Se cansa. Y una vez uno está cansado, ya no le prestamos mucha atención en la tarea, ¿verdad? Y entonces allí donde viene el accidente, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejarlo así. Bueno, ¿quién lo hace? Vamos a poner gerencia y vamos a poner jefe planta. Jefe de planta, ¿verdad? ¿Qué más? Índice de capacitación, ya sigue en 1, ¿verdad? Y después índice de exposición al riesgo, ¿cambia o no cambia? Lo sigo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo con esa frecuencia. Pero la exposición es menos porque por ahí rota el personal y ya está más capacitado, ¿verdad? Pongámoslo en 2. Lo sumo, me va a salir 1, 1, 2, 4, 7. 7 me va a salir. ¿Y la severidad bajó o no bajó la severidad? ¿Ustedes qué dicen? Le puse 3. ¿Bajó o no la severidad? ¿Ustedes qué me dicen? Ustedes son los especialistas. ¿Bajó severidad? Sí, ¿verdad? Bajó porque ahora usa un EPP. Exacto. Entonces se va a dar en la mano, pero el EPP lo va a proteger. Entonces, digamos que es un 2. 7 por 2 es 14, ¿verdad? 14. Si yo voy a mi tablita, 9, 16, 14. Ya es un riesgo moderado, es un riesgo ya que está controlado, ¿verdad? Podría hacerse más tal vez, ¿no? Pero por ahora ya está en riesgo moderado, ¿verdad? Entonces así se hace una hiperc, ¿no es cierto? Mira, ustedes son los que han propuesto los controles. Vamos con otro, a ver, otro riesgo que esté presente en su lugar de trabajo. Vamos, otro riesgo que esté presente en su lugar de trabajo. Montacargas tal vez, no sé. Vamos con otro riesgo. A ver, los leo. Los leo. Acá hay uno, dice, laminado, es filete pota. Otro pues. Laminado es cuando usas, lo pones en esa máquina, ¿no? Que los lamina y los congela. ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Me confirman? Hola. ¿A qué se refiere con laminado? ¿Sí? O si no, a ver alguien. Pero ya lo veo a Mauricio. Sí, es conforme. Es una máquina que va a hacer que el grosor del filete de pota tenga un mismo espesor, ¿no? Claro, es una máquina y eso lo congela, ¿no? Es una máquina que está a baja temperatura, ¿verdad? No congela, no congela. No está a baja temperatura. Está a la temperatura de la sala. Ya, y esa es una máquina, ¿verdad? Sí, es una ya, máquina. ok. Muy bien, es una máquina. Entonces ustedes lo van a hacer porque yo no conozco el proceso. Entonces, laminado. Y me imagino cómo es esa máquina. Me imagino.
Es una actividad rutinaria porque es algo que hacen ustedes siempre. ¿Es mecánico? Sí, Sí. es una máquina. Ya. ¿Y cómo se llama esa máquina? Laminadora. ¿Sí? ¿Se llama así? Laminadora. Sí, máquina laminadora. Máquina laminadora. Muy bien. Ustedes conocen el proceso, así que ustedes lo van a hacer. ¿Y cuál es el peligro allí? ¿Qué le puede pasar a ese trabajador por interactuar con esa máquina? A ver, los leo. Ustedes conocen su proceso. Corte, atrapamiento, mutilación. Es una cuchilla. Muy Sí, bien. Es una cuchilla entonces, ¿verdad? sí. Entonces allí va a ser corte también. Pero este es más peligrosa que un cuchillo por lo que veo, ¿verdad? Y acá también, esto va a ser parecido, ¿no? Laceraciones, pérdida de sangre, amputación de dedos. Son cuchillas, ¿verdad? Corte por cuchillas. ¿Cierto? Muy bien. Ustedes conocen su proceso. Laceraciones, amputaciones de dedos, por ahí de atrapamientos, ¿no? Muy bien. Atrapamiento, porque tiene rodillos, sí. Exacto. Pues esto podría pasar. Aquí también la ley y su reglamento. Vamos a suponer que no hay controles. Y ahora sí, índice de personas expuestas, ¿qué le pondríamos? ¿Cuántos hacen esta actividad? 1 a 3, 4 a 12, más de 12. Vamos. Hola. ¿No? 5 personas trabajan allí. Entonces son de 4 a 12. Le pondría 2, ¿verdad? Le pondría un 2. Aquí sería 2. Procedimiento, hay un procedimiento. De nuevo voy a mi tablita. A lo mejor son parciales, no son satisfactorios o simplemente no existen. ¿Qué le ponemos? A Como ver. es una máquina, claro, tiene sus instrucciones, ¿no? De uso y de mantenimiento. Ya, pero a lo mejor la gente no lo conoce, ¿no? Obviamente lo conocen los mecánicos. Vamos a ponerle un 2. Le pongo un 2. Y en índice de capacitación, ¿qué le ponemos? Está entrenado, conoce el peligro, lo previene, o tal vez están parcialmente entrenados o simplemente no están entrenados. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes son los que conocen el proceso. Acá los leo parcial, ya parcial. Entonces también le asigno un 2. Y luego veo que esta es una actividad rutinaria, ¿verdad? Lo hacen todos los días, por lo que yo puedo ver, ¿no? Porque es parte de su proceso, así que sería un 3. Si yo sumo 6, 9. 2, 4, 6, 9. Y vamos a severidad. Vamos a la tablita. Severidad, lesión sin incapacidad, es algo leve, disconfort. Lesión con incapacidad temporal, daño a la salud reversible, o es una lesión con incapacidad permanente, daño a la salud irreversible. ¿Qué dicen ustedes? Creo que es un 3, ¿verdad? Sí, porque es una máquina muy peligrosa por lo que yo puedo entender de lo que me están indicando. Entonces le pongo un 3. 9 por 3, 27, ¿verdad? 27. Me voy a la tabla y está aquí. Es mayor a 25, ¿verdad? Es mayor a 25. Por lo tanto, es significativo, es intolerable.
No se puede trabajar bajo estas condiciones. Tenemos que bajar ese riesgo, ¿verdad? A un nivel más aceptable. Ya, a ver, ustedes son higienistas. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Creo que capacitación sería una, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa? Guardas, botón de emergencia, exacto, ¿verdad? Guardas y botón de emergencia, ¿cierto? Pero eso ya no es un control administrativo. Ese es un control de ingeniería. ¿No? Control de ingeniería. Sí, esto es algo muy importante porque yo hasta ahora veo que importan máquinas sin guardas de seguridad. Y luego cuando viene la SUNAFIL, tienen que ponerle guardas y le sale más caro la máquina, ¿no? Hasta ahora lo veo en muchas empresas que lo importan y luego acá tienen que ponerle guardas. Sí, la SUNAFIL si te ve sin guardas, te lo va a hacer poner, te va a cerrar esa parte. Lo he visto esto, no es que yo estoy exagerando, lo he visto en varias empresas. Que le cierra ciertas líneas hasta que pongan guardas. Guardas y botón de seguridad, capacitación, mantenimiento también, ¿verdad? Mantenimiento como un control administrativo, ¿no? Esa máquina tiene que tener mantenimiento. ¿Verdad? Mantenimiento. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para que eso sea más seguro? Señalética, ¿verdad? Que se advierta al personal, ¿no? Señalética. Que la ¿Sí? sala tenga buena iluminación, que no falle la iluminación, la electricidad. Exacto, ¿verdad? Eso también es ingeniería. Sí, muchos accidentes es por falta de iluminación. Iluminación adecuada. EPP también, ¿verdad? Aunque, ¿qué le dan ustedes como EPP? Guantes anticorte, ¿sí? Anticorte, podría ser, ¿no? Uso de EPP. Procedimiento también podría ser, ¿verdad? ¿Puede el trabajador mantener una distancia de seguridad o tiene que acercarse a la máquina? Porque eso también es muy importante, la distancia. ¿Sí? Me confirman eso. ¿Puede tener una distancia de seguridad hacia la máquina? ¿Sí o no? Hola, los leo. No puede, ok, no puede, está bien. Ustedes conocen el proceso. Entonces guarda el botón de seguridad. Que nunca haga la actividad solo también. Son 5 personas, así que eso ya está, ¿no? Nunca hacer la actividad solo, ¿no? Siempre por lo menos haya 2 ahí, ¿no? Rotación también podría ser, ¿no? Me pusieron ahí rotación. Porque el ser humano se cansa, pues, ¿verdad? Muy bien. Acá igual, gerencia, jefe de planta. Y ahora vamos a reevaluar, a ver qué tanto hemos disminuido esto, ¿verdad? Las personas expuestas, esto va a ser igual, ¿no? Esto no va a cambiar. Aquí, no, acá era 2, ¿verdad? Eran 5 personas según lo que me dijeron. Acá
El segundo era índice de procedimiento, ya tenemos un procedimiento, que podríamos poner 1. Acá hemos ya capacitado al personal, según nuestra matriz. Entonces, el índice de capacitación ha bajado a 1. En lo que es índice de exposición, le pusimos 3. Pero se sigue haciendo la actividad rutinaria, pero ahora como lo rotamos y hemos establecido controles, podríamos decir que hemos bajado esto a 2. ¿Verdad? Si lo sumamos, me sale 6. Índice de severidad. ¿Disminuye la severidad o no? ¿Sí? Hola. ¿Ustedes qué dicen? ¿Disminuye la severidad o no? Hagamos un análisis. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Están allí? 2. Pongámosle que es 2 la severidad, porque ya le pusimos guarda. Entonces me va a salir 2, 6, 12. 12, ¿verdad? Si voy a mi criterio de evaluación, está en 9 y 16, 12. ¿Podría implementar más controles? Podría hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto máquinas que le ponen un láser, ¿no? Y si el trabajador mete la mano allí, inmediatamente el láser detiene la máquina. Y esto es en milisegundos. Lo he visto, esas máquinas. No sé si ustedes han visto eso. Supervisión también puede ser, ¿no? Entonces, imagino que podría implementarse algo así. Yo puedo ir más allá, ¿no? Y entonces es 12. Entonces, mira, era de 27, ahora 12 según mi criterio de evaluación, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho 2. Y así hay que hacer con todos los peligros y riesgos. Y hay que considerar mujeres discapacitadas también, ¿no? Hay que considerar discapacitados, mujeres gestantes. Muy bien, ahora sí, que ya lo hemos hecho, ya hemos practicado, vamos a nuestra lámina, ¿verdad? Entonces este es uno de los métodos. Acá vemos ejemplos. Acá vemos, por ejemplo, una matriz 5x5. Esto, por ejemplo, lo usa minería, ¿verdad? Acá vemos otro. El método es igual. Lo único que cambia es que ellos amplían los rangos, ¿no? En lo que es probabilidad y severidad, como lo ves aquí, ¿no? Por ejemplo, este es de minería, es 5x5. Lo usan en mina. Tú lo puedes usar, ¿no? Pero yo no soy de mina. ¿Lo puedes usar? Sí, lo puedes usar. Así no seas de mina. Puedes usarlo, ¿verdad? Entonces aquí vemos una matriz 5x5. Tú puedes usar 3x3, 4x4. Lo puedes hacer, ¿verdad? Y aquí vemos. Pero lo mínimo que tiene que tener es esto, ¿no? Peligro, riesgo, consecuencia, controles existentes, ¿verdad? Lo mínimo que debe de tener es esto, ¿verdad? Y la jerarquía de controles, que ya lo hemos practicado también, pueden ser de eliminación, de sustitución, de controles de ingeniería, controles administrativos o EPP. Me voy a lo que llenamos acá. Inclusive yo podría reemplazar esta máquina por una más segura, porque la tecnología avanza, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Ahora he visto máquinas que usan láser, en donde si tú metes la mano, en milisegundos la máquina se detiene, ¿verdad? También he visto máquinas que le quitan la guarda y la máquina se detiene. También esto lo he visto. Entonces la tecnología avanza. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un control de sustitución. Sustituyo esta maquinaria por una más moderna y más segura. Podría ser, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la jerarquía es la que vemos allí. Hay controles de eliminación, de sustitución, de ingeniería, administrativo y de EPP. La ley dice que debo seguir esa prioridad. La mayoría de nosotros no hace eso. Lo primero que hace es dar EPP. Pero se olvida que la jerarquía no es así. El dotar de EPP es mi última opción. Lo primero yo que debo de intentar es eliminar, sustituir,
controles de ingeniería y controles administrativos, ¿verdad? Esa debe ser mi jerarquía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sabemos, ¿no? Esta es mi jerarquía. Eliminación se basa en suprimir el peligro definitivamente. Sustituir consiste en cambiar un elemento o proceso por otro de menor riesgo. Ingeniería, control de ingeniería, hacer uso de la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Como poner guardas, puestas a tierra, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Administrativos, procedimientos, manuales, señalética, capacitación. IEPP es mi última opción, ¿verdad? Y acá vemos, administrativo y EPP son considerados controles blandos y a ingeniería, sustitución y eliminación son llamados controles rígidos. Hay que tener en cuenta eso. Y no hay que olvidarnos de que hay un hiper-C continuo en campo, que es el famoso ATS, ¿no? Este es un hiper-C que se hace en campo cuando la actividad no está mapeada o cuando es una actividad nueva, cuando es una actividad no rutinaria, se hace ATS en campo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos una matriz 3x3, más sencilla. Muy bien. Muy bien. Y la norma, el decreto supremo 0. Se te fue el audio, Abner, repites. En mi matriz hiper-C, como por ejemplo que debe ser hecho por personal competente. También me dice que debe hacerse en forma anual. Acá vemos, debe considerarse actividades rutinarias y no rutinarias, en la parte A. Entonces, ojo con esto, hay que considerar actividades no rutinarias. También, ¿qué me dice? Condiciones de trabajo existentes o previstas, ¿sí? Repite, porfa, de la 0020, porque se te fue el audio y recién en esta PPT se te escucha. Okay. Retrocede, retrocede. Ya. Sí, les decía. El decreto supremo 002-2020 me habla de que debo considerar actividades rutinarias y no rutinarias. Ojo con esto. Presten atención a las actividades de mantenimiento que no se suelen hacer diarias, sino tal vez una vez o 2 veces al año. Entonces eso hay que mapearlo también. ¿Qué más? Hay que considerar, por ejemplo, factores de riesgo, por ejemplo, para mujeres embarazadas, para discapacitados. Condiciones de trabajo existentes y previstas, actividades futuras que todavía no hago, pero yo tengo mapeado que voy a realizar. Por ejemplo, que venga una nueva máquina, que venga una nueva tecnología. Eso tengo que mapearlo en mi hiper-C. También, ¿qué más? Considerar factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, los monitoreos. ¿Cuáles son los resultados de tus monitoreos? A lo mejor te salió allí en tu monitoreo que tú tienes presencia de gases muy alto y no lo habías mapeado en tu hiper-C. Entonces ahora tienes que considerarlo porque ya te lo está diciendo tu monitoreo. O a lo mejor ruido. Tu monitoreo determinó que tú tienes un ruido alto. No lo habías considerado en tu hiper-C. Entonces ya va a cambiar tu hiper-C acorde a tu monitoreo. Y por supuesto, investigación de accidentes. No habías considerado, por ejemplo, manipulación de carga. Y has visto pues que tienes accidentes por manipulación de carga, personal que se lesiona su columna vertebral. Y ahora tienes que considerar. Y las estadísticas. Tienes que considerar las estadísticas para y no has colocado
el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? ¿Se escucha? Ahora sí, en la PPT anterior esa, retrocede, porfa, y repite. Se te para yendo el audio constantemente. Ahí. Sí. Lo que les decía, ¿no? Debo de considerar resultados de investigación de accidentes, resultados de los monitoreos, factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esto entonces tengo que considerarlo. Recuerda eso, pues también, ¿verdad? Hay que recordar eso. Muy bien. ¿Qué más debo de considerar? A las mujeres embarazadas, a los discapacitados. Tengo que considerar actividades futuras. Por ejemplo, si va a venir una máquina en junio, yo ya tengo que tenerlo mapeado en mi IPRC, ¿verdad? ¿Cuáles son los peligros y riesgos de esa máquina? Porque es una actividad, es una condición de trabajo prevista, ¿verdad? Entonces eso. Y también tengo que considerar mis estadísticas. Y por supuesto tengo que considerar también lo que son accidentes. Si tengo accidentes recurrentes, ya tengo que modificar mi IPRC. Muy bien. Tengo que considerar también mi IPRC, la COVID-19. Es una falta grave que tú vayas a un centro de trabajo y en su IPRC no esté el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 mapeados. Entonces esto también es algo importante. ¿Y cómo yo voy a hacer mi IPRC? ¿Cómo yo voy a hacerlo? Tengo que conformar un equipo de IPRC teniendo en cuenta que debe ser un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, debe estar el de mantenimiento, el médico ocupacional, el de seguridad de salud en el trabajo y las personas que más conocen los procesos. Seleccionar el puesto de trabajo, revisar los documentos, realizar el IPRC, exhibirlo y difundirlo y aplicar e implementar los controles. Esta es la metodología para yo actualizar o elaborar mi IPRC. Conformo el equipo IPRC por personal competente, muy importante, tiene que ser personal competente. Puede ir el médico ocupacional, el encargado del área, siempre tiene que estar el encargado del área, porque él es el que conoce el proceso. El encargado de mantenimiento, representante de los trabajadores y los trabajadores, ¿verdad? Puestos de trabajo, tiene que considerarse tanto personal administrativo como de campo. Eso incluye al vigilante, al personal de limpieza, ¿verdad? Hay que recordar eso también. Revisar los documentos, la matriz IPRC anterior, los registros obligatorios, los requisitos legales, a qué sector yo pertenezco, los procedimientos, si los hubiera, qué procedimientos tengo, qué planes y programas yo tengo. Tengo que revisar la documentación. ¿Qué más tengo que hacer? Y realizar el IPRC, pues teniendo en cuenta discapacitados, personas de baja estatura, mujeres embarazadas y todos los procesos que yo realizo, ¿verdad? Un mapeo de procesos. Y acá vemos nuevamente, ¿no es cierto? Investigación de accidentes, tengo que hacer actividades rutinarias y no rutinarias, tengo que hacer condiciones de trabajo existentes o previstas, hay que recordar eso. Y luego exhibir y difundir el IPRC, acá vemos, lo puedo exhibir en el periódico mural, lo puedo poner en el lugar de uso, donde suelda, ahí tiene su IPRC el soldador. Donde realizan trabajo con maquinaria, allí está colocado su IPRC, ¿verdad? Entonces, recuerda eso, ¿no? Tienes que publicar tu IPRC. Y siempre respetar la jerarquía de controles. El EPP es mi última opción. El EPP es mi última opción, debo recordar. Debo priorizar acorde a al triángulo invertido que vemos ahí, ¿verdad? Lo primero es tratar de eliminar, luego sustituir, luego control de ingeniería, luego ya barreras blandas como controles administrativos y EPP, y no al revés. Muy bien.
Muy bien. Y luego hay que establecer pues cuáles son críticos y cuáles no para aplicar una serie de medidas de control. Tengo que priorizar los más críticos, que son los rojos, ¿verdad? Y recordar pues que no implementar medidas de control es una falta en donde no cumple el empleador con su deber de prevención. Y entonces eso puede hacer acreedor a una multa e inclusive una pena privativa de la libertad, ¿no? Por no haber comprobado que se ha establecido medidas de control. Acá dice, no rutinarias, sí, no rutinarias son las actividades de los simulacros, exacto. Por ejemplo, arreglar tu tablero eléctrico es algo no rutinario. Pintar tu instalación es algo no rutinario, que lo realizas, no sé, una vez al año tal vez, o una vez cada 2 años. Entonces es algo no rutinario, ¿verdad? Recuerda eso. Muy bien, ¿qué más? Acá vemos los terceros, señores, los terceros tienen que tener I/C. Si uno de tus terceros o tu contrata o subcontrata se accidenta, la empresa principal va a tener que ser solidaria en la multa, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿no? Empresa usuaria también es responsable de indemnización por accidente laboral. Entonces los terceros también tienen que tener su I/C y tener medidas de control. Y por supuesto, el COVID también tiene que estar en nuestra matriz I/C, ¿verdad? Hay que recordar eso también, el COVID, ¿no? ¿Por qué? Por el principio de prevención y el principio de responsabilidad. El trabajador, desde que está dentro de tu instalación, tú tienes el principio de prevención y el principio de responsabilidad. Entonces tú debes de prevenir y el responsable es el empleador. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los contratos. Y recordar las estadísticas. Las estadísticas a nivel mundial nos dicen que los accidentes más vienen por las contratas, ¿no? Y actualizar el mapa de riesgos también, ¿no? El mapa de riesgos es tu I/C en forma gráfica. Así de simple. El I/C son los riesgos en forma verbal, en una matriz, y el mapa de riesgos es en forma gráfica, ¿verdad? Entonces hay que recordar eso. Y el I/C es un peligro biológico. La enfermedad se llama coronavirus COVID-19, pero el peligro en sí es el virus. El peligro es el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Como vemos allí. Y este peligro está asociado no solamente a lo biológico, sino también lo psicosocial, ya hemos dicho, lo ergonómico, porque muchos de nuestros trabajadores están trabajando en forma remota, químicos, porque se usan muchos productos químicos para limpiar y desinfectar, y físicos también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algunos están utilizando ahora, por ejemplo, he visto radiación, ¿no? En los lugares de trabajo para desinfectar las áreas, ¿verdad? Entonces hay que mapear también esto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Es un virus. Se usan muchos productos químicos, por eso les decía, ¿no? Se usa jabón, se usa lo que son alcohol, entonces hay que mapear también estos riesgos, ¿verdad? Y lo mental, ¿no? Lo psicosocial. Ha afectado la psique del personal, ¿no? Hay muchos trabajadores que, por ejemplo, no quieren volver a trabajo presencial, ¿no? Porque tienen miedo de recordar eso, ¿verdad? Y los graves efectos pues, que ha causado sobre la salud mental de los trabajadores. Por eso hay que tener tu plan de salud mental como medida de control. Y ergonómico también, ¿no? Porque muchos hacen trabajo remoto y no tienen las condiciones para realizarlo en forma óptima. Acá vemos ejemplos. Entonces también hay que monitorear el trabajo ergonómico que se está realizando en casa. Muy bien. Y físico porque puede haber ruido en la casa del personal, por ejemplo, ¿no? O puede haber mucho calor. Y actualizar, pues, el mapa de riesgos, como vemos allí en la figura. Actualizar el mapa de riesgos, ¿verdad? Incluyendo el SARS-CoV-2, riesgo biológico. Y recordar, pues, que para controlar el virus SARS-CoV-2, el profesional de salud y el responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen que hacer su plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19. Este plan de vigilancia debe ser
aprobado en 48 horas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay que recordar eso. Y en donde se establecen los niveles de riesgo en este plan, que es una medida de control, donde se respete el distanciamiento de 1.5 metros. Y los riesgos pueden ser bajo, mediano, alto o muy alto. Mayormente las empresas son de riesgo bajo o de riesgo mediano, ¿verdad? Puestos de trabajo, es decir, existen puestos de trabajo de riesgo bajo y riesgo mediano. Riesgo alto y muy alto mayormente son del sector salud. Y en donde existen 7 lineamientos en tu plan de vigilancia, prevención y control. Asegurar la ventilación de los centros de trabajo. Ojo con esto es auditable. Van a ver cómo es tu ventilación de tu centro de trabajo. Evaluación de la condición de la salud del trabajador, tu ficha sintomatológica. Lavado y desinfección de manos. Esta es otra medida de control para el virus SARS-CoV-2. Con alcohol al mínimo 60%, sensibilizar, capacitar en lo que es el COVID-19, cómo prevenir el contagio, medidas preventivas de acción de aplicación colectiva, como rotación, como horarios a la hora de entrada y de salida, turnos para comer, turnos para los baños, etcétera, etcétera. Y por supuesto el EPP, hay que dotar el EPP acorde al nivel de riesgo, usar doble mascarilla o tal vez la KN95, ¿verdad? Careta en algunos casos trajes especiales cuando el riesgo es muy alto, ¿verdad? Y vigilancia de la salud del trabajador, ¿no? Tiene que alguien vigilar la salud de los trabajadores, ya sea un profesional de la salud, un enfermero o un médico, acorde a las dimensiones de tu empresa, ¿verdad? Y ya para finalizar, debemos asegurarnos que el proceso es proactivo y realista, que involucre a todo el personal. Esto es algo muy importante. Si no se involucra al personal, si no participan todos, el IPRC no va a ser realista y proactivo. Utilizar un enfoque sistémico, hay que hacer un mapeo de procesos, se recomienda, para que no se nos olvide ningún peligro o riesgo que quede fuera. Proponer e identificar los peligros de importancia sin obviar lo insignificante. Observar, hay que aprender a ser observadores. Los peligros están las personas, los equipos, los procesos y el ambiente, ¿verdad? Hay que recordar eso, ¿no? Incluir a todos los trabajadores, ¿no? Visitantes, contratistas también. Compilar toda la información que se pueda, ¿verdad? Los documentos, revisar. El aporte del profesional de la salud es muy importante porque ellos conocen el historial médico del personal. Y analizar e identificar los peligros significativos, priorizando y evaluar el riesgo, indicando los controles, basándonos en la jerarquía de control. Y siempre registrar por escrito el proceso IPRC y hacer seguimiento a los controles, ¿verdad? Entonces estos son los 10 pasos para un IPRC efectivo. Pero el más importante creo yo que es el segundo. Involucrar al personal, especialmente los que están expuestos y a sus representantes. No hay que olvidar al comité. Muy bien, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna duda o consulta.